Oradour-sur-Glane, el pueblo congelado en el tiempo. Imagina un pueblo pequeño, rodeado de verdes colinas y campos donde el trigo se mece suavemente al compás del viento. Un lugar tranquilo, donde los días transcurrían entre el bullicio del mercado y las risas de los niños jugando en las calles empedradas. Este lugar era Oradour-sur-Glane, un rincón de Francia que parecía ajeno a la brutalidad de la guerra que asolaba Europa en 1944. Pero todo cambió en un fatídico día de junio, cuando el tiempo se detuvo y la vida fue arrancada de este pueblo para siempre. Estas en Narraciones Oscuras, comenzamos. Hoy, Oradour-sur-Glane no es un pueblo cualquiera. Sus calles están vacías, las casas en ruinas y los objetos abandonados son un testimonio mudo de un pasado desgarrador. Pero lo más extraño de todo es el silencio. Un silencio tan profundo que parece contener secretos que nunca fueron revelados. El 10 de junio de 1944, el reloj marcaba las 2 de la tarde cuando la tragedia llegó al pueblo. Un convoy de soldados alemanes, miembros de la temida Segunda División Panzer das Reich, entró en Oradour-sur-Glane. Llevaban armas, vehículos blindados y una misión que aún hoy sigue siendo objeto de debate. ¿Qué buscaban estos hombres? ¿Venganza? ¿Un mensaje de terror para la población francesa? ¿O fue todo un error fatal, un pueblo equivocado en el mapa? Lo que sucedió en las siguientes horas sigue siendo un capítulo oscuro de la historia. Bajo el pretexto de realizar una inspección de identidad, los soldados ordenaron a todos los habitantes que se reunieran en la plaza central. Nadie sospechaba que esa orden sellaría sus destinos. Con promesas de que pronto podrían regresar a sus hogares, los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Los hombres fueron conducidos a varios graneros en las afueras del pueblo. Allí, los soldados comenzaron a disparar sin piedad. No bastó con eso, los graneros fueron incendiados con los cuerpos aún dentro. En la iglesia, un escenario aún más aterrador estaba a punto de desarrollarse. Las mujeres y los niños fueron encerrados en el interior, y los soldados colocaron explosivos en su interior. Una vez que el fuego comenzó a consumir el edificio, los gritos desesperados de las víctimas resonaron en las paredes de piedra. Solo una persona logró escapar. Marguerite Ruffanche, una mujer de mediana edad, se ocultó tras el altar y saltó por una ventana trasera. Herida y aterrorizada, se escondió entre los arbustos hasta que los soldados se retiraron. Su testimonio sería clave para reconstruir los horrores de aquel día. Cuando las tropas alemanas abandonaron Oradour-sur-Glane, el pueblo no era más que un cúmulo de cenizas. 643 personas habían perdido la vida, incluidas 247 mujeres y 205 niños. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta que ha perseguido a historiadores, sobrevivientes y visitantes durante décadas. Una de las teorías más comunes es que las tropas atacaron el pueblo por error. Se dice que el verdadero objetivo era Oradour-sur-Baires, un pueblo cercano que estaba involucrado en actividades de la resistencia francesa. Pero, si esto es cierto, ¿cómo explicar la precisión y la crueldad con la que se llevó a cabo la masacre? Otra teoría sugiere que fue una represalia por la captura de un oficial alemán en la región. Sin embargo, no hay pruebas de que los habitantes de Oradour-sur-Glane estuvieran involucrados en la resistencia. Entonces, ¿fue un acto aleatorio de terror para enviar un mensaje? También hay quienes creen que las órdenes vinieron directamente desde las altas esferas del Tercer Reich. Un acto calculado, diseñado para infundir miedo en la población tras el desembarco aliado en Normandía. Después de la guerra, Oradour-sur-Glane fue declarado un pueblo mártir. El presidente Charles de Gaulle ordenó que las ruinas se conservaran tal como estaban, como un memorial eterno de los horrores de la guerra. Hoy, caminar por las calles de Oradour-sur-Glane es como viajar en el tiempo.
Los coches oxidados permanecen en las mismas posiciones que tenían aquel día. Las casas destruidas aún muestran los restos de muebles y objetos personales. En la iglesia, las campanas derretidas cuelgan como un recordatorio mudo del fuego que consumió la vida de tantos inocentes. Pero hay algo más en Oradour-sur-Glane, un aura que no se puede explicar. Algunos visitantes hablan de sentir una presencia, como si las almas de las víctimas aún deambularan por las calles. Otros aseguran haber escuchado susurros, pasos o incluso gritos ahogados entre las ruinas. En una de las casas se encontró un reloj detenido exactamente a las 4:02 de la tarde, la hora en que el horror llegó a su punto máximo. Ese reloj, ahora expuesto en el memorial, parece encapsular el momento en que el tiempo se detuvo para siempre en Oradour-sur-Glane. La historia de Oradour-sur-Glane es un recordatorio de lo que somos capaces de hacer, tanto en el odio como en la memoria. Las teorías y misterios que rodean la masacre quizás nunca se resuelvan, pero lo que permanece claro es que este lugar es mucho más que un pueblo fantasma. Es un testimonio de la fragilidad de la vida, un símbolo de la resistencia frente a la barbarie y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, las historias de los inocentes nunca deben ser olvidadas. Y así llegamos al final de esta inquietante historia, un relato que nos deja más preguntas que respuestas. Oradour-sur-Glane no solo es un pueblo en ruinas, es un monumento al dolor, un recordatorio eterno de los horrores que los humanos somos capaces de infligir, pero también de la importancia de nunca olvidar. Mientras las calles silenciosas y los objetos abandonados permanecen como testigos de un pasado trágico, nosotros seguimos preguntándonos, ¿qué llevó realmente a la masacre? ¿Fue un error, una represalia o algo más oscuro? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí está claro es que la memoria de Oradour-sur-Glane vive en cada rincón de este pueblo detenido en el tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los capítulos más sombríos de la historia. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu comentario con tus teorías o reflexiones sobre este caso. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de Oradour-sur-Glane y asegúrate de suscribirte al canal para más relatos como este. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios más profundos y aterradores de nuestro mundo. Hasta entonces, cuídense, y no olviden las lecciones que nos enseña la historia.